La noche olía a humedad antigua y a hojas rotas. La luna se colaba pálida entre las ramas como una promesa que nadie quería creer. El suelo crujía bajo los pies de Mara y cada paso devolvía un eco tan alto que parecía juzgarla. Había aprendido a medir los sonidos desde niña, a contar respiraciones ajenas para saber si era segura la sombra que venía detrás. Su capa adherida al cuerpo por la lluvia no era suficiente para esconder lo que los ojos de otros siempre le recordaban: distinta. Su piel tenía vetas plateadas cuando la luz de la luna la tocaba, y eso bastaba para que los pueblos susurraran y los guardias apartaran la vista. Había vivido en márgenes, curando de puertas hacia afuera a cambio de migajas y silencio, desde la noche en que su madre fue acusada y desapareció. Esa noche la había hecho no confiar en nadie, y sin embargo había aprendido a confiar en lo pequeño, en el pulso tibio de una criatura, en el calor que respondía al tacto. Cuando oyó el llanto la primera vez, fue como si algo clavara las uñas en su pecho. No era un llanto humano y no era un llanto de animal común. Era un lamento fino que reclamaba ayuda y que le abrió viejas heridas de pérdida. Podía seguir de largo y esconderse en su rutina de sobrevivir, pero no pudo. Se acercó despacio, oliendo el aire, escuchando ese ruido que vibraba en los huesos y anunciaba que algo o alguien necesitaba que ella infringiera su regla número 1: no involucrarse. Mara recordaba los días antes de que la marcaran con sospecha. Su infancia en la aldea de Valcerro había sido mezcla de manos amigas y miradas esquivas. En 3 párrafos que se volvieron memoria, ella evocaba la cocina de su madre, el cuenco con infusiones de jengibre y hojas secas, la risa breve cuando el gato se enredaba en los mantos y la sensación de seguridad que se deshizo con un tribunal de miedos. Había aprendido a leer escritos viejos, a copiar runas de curación de un cuaderno que nadie más quería tocar, a sostener la vida con las palmas abiertas hasta que el desgaste la dejó pálida como la luna. El segundo recuerdo la llevaba a los caminos, a noches en que vendía remedios a jornaleros de paso y juntaba monedas para libros que hablaban de un don antiguo llamado Life Weaver. El tercero la condensaba en una promesa silenciosa, hecha sobre la tumba de su madre: practicar el arte sin que lo usaran para controlar. Esas 3 memorias le daban nombre a su miedo y a su oficio y explicaban por qué, aun cuando dolía, su mano se estiró hacia aquel llanto en el claro. El sonido la condujo a una abertura entre helechos. Allí, envuelto en un trapo que ya no podía tapar tanto frío, yacía un niño con ojos demasiado serios para su edad. Su cabello era fino y claro, su respiración una serie de suspiros que parecían menos aire del que el cuerpo pedía. Había marcas en su cuello, como si hubieran intentado arrancar algo más que carne. Cerca, 2 hombres hablaban en voz baja, sin disimulo. Uno olía a tabaco y vino rancio. El otro tenía manos ásperas que apretaban un trozo de tela manchada. La sorpresa fue breve, antes de que la crueldad llenara sus rostros. Uno dijo con tono burlón: «Una omega sola, esto se ve fácil». Y el otro rió con un sonido hueco. Mara vaciló. Podía huir y dejar que la noche tragara al niño. La lógica decía que esa era la opción segura. Pero había algo en el brillo de sus ojos, en la extrañeza de su línea de mandíbula, que le hizo reconocer una chispa de linaje. Ese brillo arrestó su huida y empujó su cuerpo hacia adelante. La decisión fue un pequeño huracán. Ella eligió intervenir, y en ese acto escribió el primer trazo de su destino. El choque fue inmediato. Los hombres avanzaron con amenazas veladas y piedras listas para ser arrojadas. Mara no tenía espada, solo hierbas atadas a su cinturón y manos que sabían ondear con una precisión aprendida entre libros y noches. Al tocar al niño, sintió una corriente fría que le mordió los dedos y que simultáneamente la llenó de imágenes que no eran suyas. Un salón con tapices, un escudo quebrado, voces de tantos alfas llamando a un nombre que no conocía. Fue entonces que su piel vibró de un modo distinto, como si algo dentro de ella, ancestral y dormido, abriera sus párpados.
Ella murmuró las palabras que había aprendido, no de memoria sino de urgencia, y la luz que brotó de sus manos fue opaca y blanca, una costura de vida que tejía pulsos. Los hombres retrocedieron, sorprendidos, y en su transporte de temor soltaron el cuchillo. Uno de ellos, Tomás, mordió su labio con rabia y dijo: «No sabes en qué te metes, bruja». Pero Mara replicó con voz firme, cada palabra un ancla: «No soy bruja, soy curandera, y este niño vale más que tu miedo». La lucha que vino después fue poco convencional. Tomás salió a buscar aliados, mientras el otro hombre intentó levantar al niño para llevárselo. Mara no se dejó intimidar. Con cada roce de su palma sobre la carne lesionada, ella tejía vida. Con cada respiración que prestaba, la respiración del niño se afinaba. Su don, el Life Weaver, funcionaba pero cobraba precio. Ella sentía que su energía se drenaba como si alguna hiedra invisible arrancara hebra por hebra de su propia existencia. Sus rodillas flaquearon y supo que cada segundo ganado le costaba memoria, calor, parte de su pulso. En el fragor apareció él, en la linde del bosque. Un hombre alto, capa oscura que olía a bosque y hierro, y detrás de él otras sombras que pronto se definieron como figuras altivas, con presencia de mandatos y juramentos. Uno a uno, 30 alfas emergieron de entre los árboles, sus siluetas marcando la línea entre ley y anarquía. El líder se adelantó, su voz grave cortando la humedad de la noche. «Alto, ¿quién osa perturbar el territorio del palacio?». La presencia del grupo cambió la escena en un instante. Los hombres se encogieron y ante aquella autoridad intentaron excusas que sonaron huecas. Mara percibió cada mirada como una evaluación, y en el centro de esas miradas estaba el hombre que había hablado primero, sus ojos como hielo y algo más, una recogida de responsabilidad. Su nombre le llegó como una firma en el aire: Soren. Soren bajó la guardia solo un poco cuando vio al niño en brazos de Mara. Su mirada recorrió el rostro ajado de ella, la ropa humilde, y luego regresó al pequeño. Habló con voz que conocía la tradición y el deber. «Este niño no es cualquiera. Hay sello en su muñeca que habla de sangre real». Esa frase hundió una estaca en el costado de la noche. De pronto se entendió por qué aquellos hombres habían elegido ese claro. No era un accidente. Alguien había ido por un heredero. Bastian, el capitán de la guardia de Soren, se acercó con pasos medidos y tocó el sello con una reverencia que Mara no comprendía del todo. «Es Mateo», murmuró Bastian. La palabra hizo que la brisa se contuviera. El niño abrió los ojos y por un segundo los rasgos cambiaron como si una memoria olvidada asomara. Él miró a Soren con la intensidad de un hombre sabido. Mara sintió el mundo girar y supo, en el hueco del pecho, que su acto de compasión había sido la cuerda que tensó un tapiz mayor. Soren explicó con tono formal que el reino había perdido a su reina hacía años y que la línea de sucesión se volvió frágil, con rumores de herederos escondidos fuera del palacio para protegerlos de conspiradores. Aquel niño llevaba una marca que solo los descendientes directos mostraban, y por eso estaba marcado para morir o desaparecer. La noticia corrió como un viento cortante. Mientras los otros alfas rodeaban la escena y exigían respuestas a los hombres que se fueron a oscilar entre la culpa y la negación, Soren se inclinó hacia Mara con curiosidad que no era hostil, sino urgente. «Tu don», dijo él, «es raro. Has tejido vida de un modo que pensé perdido. ¿Cómo te llamas?». Mara sintió que su lengua buscaba vestir su nombre con honestidad. Dijo: «Mara, Mara de Valcerro. No tengo título, solo hago lo que puedo». Soren la miró con ojos que contenían decisión y una sombra de algo que a ella le dolía aceptar: reconocimiento público. Bastian y otros alfas llamados Liora y Cade discutieron en voz baja la necesidad de llevar al niño al palacio, de protegerlo con juramento y de descubrir si la marca era realmente de sangre real. Ivo,
El sanador mayor que venía con el séquito observó las manos de Mara mientras ella intentaba recuperar el calor que le habían arrancado. Sus propias curaciones. Este don tiene un costo, dijo Ivo con voz áspera. Si ella sigue curando a expensas de sí misma, se consumirá. Necesitamos textos, remedios antiguos y un refugio seguro. El reconocimiento vino con un precio silencioso. Soren, que no quería imponer, se encontró obligado por el deber a ofrecer protección. Le explicó que el palacio necesitaba a alguien que supiera bordar vida con manos humanas y que además la marca en el niño significaba que su salvación era parte de una profecía que pocos creían y muchos temían. Si protejo a este heredero, dijo Soren, estoy abriendo puertas a enemigos que no conocen piedad. Pero también estoy dándote la oportunidad de aprender a sostener tu don sin morir en el intento. Mara oyó en esas palabras no solo lógica, sino una tentación. Un techo, libros, curanderos con manos que no la miraran con temor. A cambio, Soren pedía algo que no dijo con palabras al principio. Un lazo, un reconocer que ella había salvado lo que el reino quería mantener vivo. En la noche, con el niño dormido y envuelto en una manta que olía a incienso del palacio, Mara sintió el peso de la elección. Aceptar significaba abandonar su vida errante, enfrentarse a ceremonias y a la atención de 30 alfas que no se dividían en amigos y enemigos con facilidad. Rechazar era volver a la sombra. Antes de que decidiera, el niño emitió un pequeño sonido. Mara posó su mano sobre su frente y notó una conexión que no era solo física, sino espiritual. Era sutil, un tímido hilo de reconocimiento que prometía más. En los días que siguieron, la curación inicial del niño se convirtió en un proceso comunitario. Mariela, aprendiz de Ivo, trajo ungüentos de pétalos negros. Bastián juró vigilancia nocturna. Liora cosió un paño con runas protectoras y Cade patrulló los límites con ojos que no descansaban. Mara enseñó a Mariela cómo sentir el fluir de la vida en cada célula y a Ivo le preocupó la fatiga que la marca del don dejaba en ella. Los diálogos en el salón de curación fueron largos y cuidadosos. Mara preguntó con voz baja, ¿qué precio exacto paga mi cuerpo por tejer vida? Ivo respondió con pesar, pierde algo de su tiempo. No es inmediato, pero cada acción extiende la deuda. Soren intervino con una pregunta más difícil. ¿Aceptarías ser parte del palacio y enseñar lo que sabes si prometemos protegerte y estudiar maneras de mitigar el costo? Había 8 intercambios en esa conversación que se alargaron, cada uno midiendo la otra parte. Mara expuso su miedo a perderse, Soren ofreció protección y reconocimiento, Mariela suplicó por la posibilidad de aprender, Bastián asumió la defensa, Liora habló de rituales lunares, Cade aseguró guardias, Ivo pidió tiempo para consultar textos antiguos. Al final, Mara aceptó con reservas, consciente de que su decisión unía su destino al del niño Mateo y la línea de sangre que él representaba. Esa aceptación no fue un acto de sumisión, sino de pacto. En las primeras semanas dentro del palacio se desató una tensa familiaridad. Mara dormía en una cámara pequeña decorada con telas suaves que olían a pino. Los sonidos del palacio eran otros. Pasos medidos, campanadas, confidencias hechas en corredores. El niño, Mateo, mostró un temperamento tan duro como su pequeño cuerpo. Sus ojos daban la impresión de saber secretos que aún no le pertenecían. Soren la visitaba en las mañanas con tomos y pergaminos a los que él mismo hacía reverencia. «Hay manuscritos en la biblioteca real que hablan del Life Weaver», le dijo una mañana. «Textos que mis antepasados guardaron por miedo y por reverencia. No te prometo respuestas completas, pero sí promesas de ayuda». Las conversaciones entre ellos crecieron en número y profundidad hasta convertirse en ritual. Eran 10 intercambios o más cada vez que discutían un método para atenuar el costo del don, o la manera de integrar a Mara en la vida del palacio sin destruir su independencia. A veces Mara se enojaba con la condescendencia silenciosa de algunos cortesanos. Otras sonreía por la ternura con la que Mateo la buscaba para que le contara historias de caminos y remedios. Momentos de tensión se sucedieron y se expandieron en escenas largas que mordían la calma.
El primero llegó cuando un emisario llamado Rodrigo, con rostro curtido pero ojos calculadores, apareció con noticias de un grupo de rogue que afirmaba reclamar al heredero. En 2 párrafos largos, la sala se llenó de posibilidades de guerra. Los alfas se organizaron, las guardias se multiplicaron, y Mara fue advertida de no exponer el don abiertamente. El segundo momento estalló cuando en la biblioteca encontraron un manuscrito que describía una técnica para transferir parte del coste del Life Weaver a un talismán, pero el ritual requería una ofrenda de sangre legítima, algo que abría debates morales y políticos. Discutieron durante horas, y la tensión se alimentó de preguntas retóricas. ¿Quién podría ofrecer sangre sin perder honor? ¿Quién tenía derecho a pedir sacrificios? El tercero fue privado y más doloroso. Durante una guardia nocturna, un ataque sorpresa dejó a Mateo con fiebre, y la marca del linaje brilló en su muñeca como si llamara a antiguos juramentos. Mara usó todo lo que conocía, y el precio que pagó se quedó como una sombra en su mirada. 2 párrafos describieron sus manos temblorosas, el olor a sangre y a cera, la sensación de que cada curación borraba páginas de su propia historia. Esos momentos no solo subieron la apuesta corporal, sino que obligaron a cada personaje a evidenciar sus lealtades. Los aliados del palacio se multiplicaron en nombre y en presencia. Además de Soren, Bastián, Ivo, Mariela, Liora y Cade, aparecieron otros nombres que tejieron la red de apoyo. Elena, la administradora que consiguió provisiones. Rodrigo, el emisario que traía noticias peligrosas. Tomás, el hombre del bosque que luego arrepentido ofreció información sobre los Rogue. Y Faye, una curandera exiliada que enseñó a Mara rituales de protección lunar. Cada uno impactó. Elena organizó refugios. Rodrigo advirtió de traiciones. Tomás sirvió como informante. Faye enseñó cantos que ayudaron a reenfocar la energía del Life Weaver. Las conversaciones en los corredores incluyeron al menos 6 intercambios cada una, pues nadie hablaba a la ligera y la tensión de la corte obligaba a textos y palabras medidos. En la enseñanza del don, los textos antiguos jugaron un papel central. Ivo y Mara pasaron noches leyendo pergaminos que olían a polvo y a resina antigua. Descubrieron que el Life Weaver había sido usado por linajes de sanadores que se ofrecían como ancla para la realeza en tiempos de guerra, pero que el conocimiento fue casi borrado por temor a que fuera explotado. Había instrucciones sobre talismanes, hierbas de luna, baños de sal mineral y oraciones que, en combinación, podían repartir el costo entre varios cuidadores sin anular la esencia de la curación. En la práctica, Mara tuvo que aceptar ayuda. Mariela aprendió a sostener el pulso del niño mientras Mara tejía los hilos de vida. Liora y Cade realizaron vigías con patrones ritmados que estabilizaban la respiración del heredero, y Faye enseñó una secuencia vocal que, cantada por 4 voces, amortiguaba el drenaje. Estos ensayos fueron dolorosos pero también cimentaron lazos. La intimidad que nació entre Mara y Soren fue al principio de respeto y luego de reconocimiento. No hubo precipitación en el bond llamado mate. Hubo conversaciones largas donde la posibilidad del vínculo se discutió como si fuera un acuerdo sagrado. En esos diálogos, que tuvieron fácilmente más de 8 intercambios por sesión, ambos expusieron límites, miedos y deseos. El sacrificio verdadero ocurrió en una noche de tormenta cuando una emboscada de los Rogues intentó secuestrar a Mateo mientras la corte dormía. Los alfas lucharon con la furia de quienes no quieren perder lo que ya juraron proteger. Mara apareció en el claro empapada, con manos que todavía temblaban por el costo de curar a los heridos, y en el instante en que tocó a Mateo para encubrir su huida, sintió que algo dentro de ella se quebraba. No fue solo una pérdida de energía, por un segundo perdió recuerdos de su madre, fragmentos de recetas y el nombre del pueblo donde había crecido. La sensación fue terrorífica y mostró el precio real de su don. Soren, al verla vacilar, tomó su rostro entre manos y dijo con voz urgente: «No te pierdas a ti misma por salvarme a mí o a mi sangre». Esa frase resonó como una verdad que necesitaba ser repetida en voz alta. La decisión que siguió fue colectiva: crear un ritual que repartiera la carga entre varios cuidadores y forjar un talismán con la sangre de quienes juraran bond. El costo ético abrió debates sobre quién podía dar sangre propia por una causa mayor. Algunos se ofrecieron, otros se negaron. Mara, sin embargo, dijo con voz firme:
Si el precio es mi memoria, entonces no. Busco otro camino. Ese acto la consolidó no como sacrificio ciego, sino como líder que buscaba alternativas. Con el tiempo, la convivencia forzada entre el palacio y la curandera se transformó en familia. Mateo creció bajo ojos vigilantes y manos que lo curaban con letras de vida. Mara enseñó a Mariela. Mariela contó historias a los aprendices, y Soren empezó a llamar a Mara por su nombre en medio de la sala del trono con una mezcla de reconocimiento y ternura. El vínculo entre Mara y Soren floreció lentamente, basado en respeto, en diálogos honestos y en decisiones consensuadas. Hubo pruebas, acusaciones de cortesanos que temían la unión, alguna resistencia de alfas que desconfiaban de una mujer sin linaje noble y pequeños boicots a los rituales. Cada vez, la comunidad reaccionó con nombres que se unían en defensa del techo que ahora habitaban. Helena organizaba apoyo logístico. Bastian mantenía guardias humanas junto a los de Cade. Liora lideraba los cánticos protectores. Ivo proponía adaptaciones médicas. Rodrigo trabajaba en diplomacia externa. Tomás arriesgaba su vida para impedir nuevas emboscadas. Esos actos cotidianos fueron la reconstrucción de un hogar. Meses pasaron y el epílogo de su historia comenzó a escribir un legado. Un mes después de la noche de la tormenta, Mateo caminaba por los corredores del palacio con un bastón de aprendizaje, y Mara sentía menos dolor después de las curaciones, como si el cuerpo aprendiera a contrarrestar la deuda del Life Waiver. 3 meses después, la corte celebró una ceremonia discreta en la que Soren reconoció públicamente la ayuda de Mara y nombró a Mariela aprendiz oficial de los sanadores reales. Se sintió como un renacimiento. La palabra clave fue bond, dicha en voz alta en un salón que alguna vez solo murmuró sospechas. 6 meses después, el talismán fabricado por Ivo, con ayuda de Faye y con la alianza de varias voces en canto, demostró atenuar el pago del don. Mara ya no despertaba con vacíos de recuerdos. En cambio, algunas cicatrices mentales se transformaron en historias que podía compartir. El palacio cambió su ritmo, se volvió menos paranoico y más protector. Las guarniciones dejaron de mirar a Mara con desdén y comenzaron a buscar su consejo antes de tomar decisiones que involucraran vida y muerte. La antigua promesa que empezara esa noche en el claro se transformó en una verdad que pocos habían esperado. Un secreto antiguo, pensado para morir en silencio, renació en manos de una mujer que había salvado a un niño. No fue una resurrección sin precio, sino una reconstrucción colectiva. La reina perdida no era solo un título por reclamar. Era una posibilidad de reconstituir una línea de pensamiento que otorgaba valor a la vida por sobre el poder ciego. Mara no se volvió reina en el sentido de coronas y cetros de inmediato. Se volvió, con el tiempo, la guardiana de un método que enseñaba que sanar no debía borrar a quien sana. Soren y Mara eligieron un vínculo de mate que fue deliberado y consensuado. No hubo urgencia, sino conversaciones que preguntaban quiénes eran fuera de los roles que la corte les imponía. En una mañana clara, Soren tomó la mano de Mara delante de la gente reunida y dijo: «Nos reconocemos, no por obligación, sino por la vida que compartimos». Los alfas que estuvieron al principio dudosos bajaron la cabeza y juraron lealtad. Mateo, ahora con un brillo de seguridad en sus ojos, extendió una corona de flores que Mariela había tejido y se la ofreció a Mara como señal de familia naciente. Al final, el secreto antiguo dejó de ser secreto. Sus enseñanzas se recopilaron en nuevos pergaminos con tinta resistente y se guardaron en la biblioteca real con acceso controlado. Los talismanes y cantos se registraron para que futuros curanderos no sufrieran en soledad. Mara enseñó a Mariela, y Mariela enseñó a otros. Así, la práctica dejó de anidar solo en manos peligrosas. La moraleja fue clara. El sacrificio puede abrir puertas, pero el verdadero liderazgo transforma ese sacrificio en algo compartido y sostenible. Cuando la historia se contaba en pasillos y plazas, cambiaba ligeramente según quien la narrara, pero siempre conservaba un núcleo invariable. Una mujer que volvió su compasión en acto y con ello convocó no a un rey para saldar una deuda, sino a una familia que eligió proteger a su linaje. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete para escuchar más relatos donde el valor y la ternura cambian destinos.
Deja un comentario diciendo «Yo elijo proteger» si te gustaría que contemos la historia de Mateo cuando sea mayor. Y recuerda que a veces la realeza más poderosa es la que se construye con manos que curan y con voces que no olvidan su propia vida.